regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Regreso nuevamente a estudio. Licenciado Fernández, voy con la pregunta que había dejado ya sentada sobre la mesa en la primera ronda de preguntas. Su opinión, ¿qué lo llevó a usted a tomar esta decisión? Pues prácticamente, como empezaba a hablar y decirlo, una de las cosas que uno tiene como contador, ¿verdad?, como profesional en la contaduría pública, digamos, la Corte de Cuentas es como el máximo organismo donde uno quiere estar. Así como usted tiene el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia, la sala, o sea, para el abogado eso es lo ideal. Entonces, para el profesional en contaduría pública, estar en la Corte de Cuentas significa dar lo mejor, ¿verdad?, sobre la carrera y sobre lo que usted se preparó para toda la vida. Ahora bien, ¿cuál es el motivo? ¿Y por qué es que yo me decido a postularme como magistrado presidente para la Corte de Cuentas? Bueno, primero es por la validez que se le tiene que dar, digamos, a todos los fondos públicos que se manejan en nuestro país. Necesitamos aumentar esa parte de la transparencia. También aquí hay algo bien importante, la motivación, son los mismos empleados de la Corte de Cuentas. Hay excelentes profesionales en la Corte de Cuentas, me consta, yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, de capacitar a estos profesionales también en algún momento, y sé que se cuenta con un recurso humano. Y entonces, cuando yo he platicado con ellos, o sea, lo que se necesita es un liderazgo de la profesión, del profesional en contaduría pública. Y aquí viene algo bien interesante, porque otro de los motivos más fuertes que yo he tenido para participar en esto es que nosotros, los profesionales en la contaduría pública y en auditoría, no tenemos espacio y no nos hemos abierto puertas para tener una presencia como profesión. Entonces yo creo que esta es una oportunidad, y como le digo, desde pequeño uno sueña, ¿verdad?, cuando pueda estar en un puesto como estos para poder servirle al país, porque de eso se trata. Todo lo que me ha dado el país, pues lo voy a poner a disposición de esta institución para poder tratar de sacarlo adelante. Entonces, hay muchos motivos, pero entre ellos podría nombrar esos, ¿verdad? Perfecto. Licenciado Giral, voy con usted. Resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para muchos abogados un poco ambigua, para otros tarde, para otros más que conveniente políticamente, pero queremos escuchar la pregunta también extensiva para ustedes tres. Y es que la Corte, a falta de un mes que termine el término del plazo para el cual fueron electos los magistrados en función, y que no se da a una pronta y cumplida justicia en torno a una iniciativa, un recurso de inconstitucionalidad, declara que en efecto no llenaron requisitos de idoneidad, de instrucción notoria y de no afiliación partidaria. El tema es que los deja todavía terminar el periodo, además de que fue demasiado tardía, pero adicionalmente también pueden ser nuevamente candidatos a magistrados a la reelección de la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuál es su opinión con relación a esto, por favor? Mira, Sergio, como abogado me quedé sin sabor de la pronta y cumplida justicia. Ya prácticamente una resolución así a un mes de que termine el cargo poco sentido tiene, pero no sé, habrá que preguntarle a la Sala de lo Constitucional cuáles son los motivos que las llevaron a emitir una sentencia casi 3 años después de haber sido interpuesta. Y entiendo que lo que declararon inconstitucional es el proceso de elección, es el que no se pudo sustentar el hecho de la no afiliación partidaria, y que no pudo haber, la Asamblea Legislativa no pudo sustentar muy bien en qué se basó para su elección, para la elección de las magistradas. Ahora bien, yo poco sentido le encuentro a una resolución a este momento, y sobre todo que te dejen
si han sido declarados inconstitucional un nombramiento, luego que te permitan o que te avalen el hecho de que puedas participar. Has estado ejerciendo funciones casi 3 años de manera inconstitucional, o sea, no, de verdad que me hace poco sentido, pero pues hay que cumplir y acatar las sentencias, como en todo, ¿cierto? Licenciado Goche, su opinión. Bueno, respeto las decisiones que toman las altas autoridades y más hoy en esta situación, declararlo inconstitucional los nombramientos de los funcionarios que están aún en la actualidad en la dirección. Ahora, ¿qué los motivó a llevar esa decisión? Igual, pero una de las cosas que sí quizás en lo personal podría opinar, que no se puede volver a caer en los mismos errores, como dice el dicho, no se puede tropezar con la misma piedra. En todo caso, si de alguna manera fueron nombrados por distintas situaciones que no eran a lo mejor los idóneos para el puesto o para el cargo, sí han llegado, digamos, al final de su periodo, pero reitero, no se puede, no se vale si están también como candidatos pues para poder nombrarlos nuevamente para caer en el mismo error. Es mi opinión al respecto, licenciado. Licenciado Fernández, su opinión. La verdad es que como yo creo que ha sido demasiado tarde esta resolución de la sala, y ahí es donde uno dice, pasaron los 3 años, digamos yo puedo decir, los profesionales de alguna manera han trabajado y han llevado a cabo su labor. No tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? En lo profesional, son profesionales igual que uno, pero aquí hay una cuestión de preguntarnos, ¿verdad? Y es que qué tanto, digamos, los procesos deben de ser bien evaluados. Y imagínense, estamos nosotros en un proceso. Yo creo que el proceso que nosotros estamos haciendo es transparente, y que de aquí vuelvan a resolver otra vez y nos toque a nosotros, imagínense, o sea, yo me pongo en la situación de los mismos profesionales que están en este momento en eso. Ahora bien, por eso les digo, en la cuestión profesional y todo, no tengo nada en contra de los magistrados, ¿verdad? Y el presidente y magistrado de la Corte de Cuentas. No obstante, si hay una resolución, esto sí prácticamente deja un mal mensaje, ¿verdad? La reelección, sabiendo que ellos estuvieron en un proceso donde no estuvieron, de acuerdo a la sala de la constitucional, aptos para ejercer el cargo, de acuerdo a los requisitos que se establecían. Entonces, imagínense si salieran nuevamente electos, ¿cuál sería el mensaje que nosotros damos a la población en general? Entonces, ahí es donde yo digo, que, como les digo, no tengo nada en contra, ¿verdad? Pero, y una de las cosas que estamos trabajando con la Corte de Cuentas, o que se tiene que trabajar, es la parte de la reputación. Y si entramos así con magistrados reelectos con problemas que ya habían por su problema de elección, entonces entraríamos mal. Igual entramos con una imagen deteriorada y seguiríamos en la misma situación. Como le digo, no tengo nada en contra de los profesionales. Ellos tal vez han actuado a bien, ¿verdad? Lo que hay que quizás señalar es el proceso que se ha seguido y la resolución que viene demasiado tarde. Entonces, para mí el cuestionamiento está más en una resolución tardía, ¿verdad? Más que en los profesionales que están en este momento también optando al cargo de magistrados. Así es que yo espero que, por eso es que, de hecho, no lo había visto así,
y se está dando una cobertura para que nosotros podamos exponer, tal como usted lo está haciendo en este momento, y podamos exponer nuestros puntos de vista y hacerlo de una manera transparente y que usted conozca, digamos, la participación de un ciudadano que no tiene nada que ver con la parte política ni nada, sino que se ha comprometido y se está proponiendo como para ejercer como magistrado. Pero cuestiones, como usted dice, de ley, ¿verdad?, de cumplimiento constitucional, hay que acatarlas y ahí es donde debemos de basarlo. Listo. Voy con el licenciado Giral para conocer puntualmente cuáles serían sus propuestas, la visión que ustedes tendrían de llegar a la Corte de Cuentas de la República para que el día de mañana se les recuerde como un legado que dejaron a esta institución. Por favor. Sí, Sergio, mira, conociendo la Corte desde sus entrañas, te puedo decir algo. La Corte actualmente no puede ejercer controles concurrentes de auditoría. Legalmente no lo puede hacer. La ley de la Corte de Cuentas de la República establece que el control de la Corte de Cuentas es un control externo posterior a la gestión pública, ¿sí? Me llama poderosísimamente la atención el hecho de que actualmente en las entrevistas las autoridades de la Corte están mencionando que están realizando auditorías concurrentes por el gasto público generado por el tema de la pandemia. Y eso no es cierto, eso realmente no es cierto, porque el artículo 4 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y el 42 de la misma determina que solo se puede hacer un control externo posterior, una auditoría concurrente actualmente no existe. Entonces, en primer lugar, creo yo que sería necesario reformar la Ley de la Corte de Cuentas de la República, hacer una reforma integral a la ley para poder permitir las auditorías concurrentes. A ustedes, a todos los panelistas, a mí, a mis nietos, no les sirve una Corte de Cuentas que venga a encontrar hallazgos de auditoría 5 o 7 años después de que se han cometido barbaridades, ¿sí? A nosotros nos interesa que la Corte que tenga un rol más activo a efecto de poder prevenir actos de corrupción o actos administrativos en los cuales se pueda pues tener perder cualquier cantidad de dinero y que al final, 7 años después, explíquenme cómo vamos a recuperar esa plata, ¿sí? Entonces, muy importante es una reforma integral a la Ley de la Corte de Cuentas de la República en el sentido de que pueda tener un rol más activo en la construcción de una democracia en el país, de los manuales de auditoría gubernamental, de las políticas de auditoría, para poder echar a andar la tecnología a través de los métodos de auditoría, a través también de los juicios de cuenta. Me llamaba la atención que el licenciado Fernández comentaba al principio que la Corte de Cuentas era como el top para los contadores. Difiero un poquito de eso porque si la Corte fuese una Contraloría General de la República, estuviese con él totalmente de acuerdo. Pero esto es una Corte de Cuentas, ¿sí? ¿Qué significa que sea una Corte y no una Contraloría? Que en la Corte de Cuentas uno conoce de temas jurisdiccionales. La Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas de la República conoce de recursos de apelación de las sentencias que han emitido los tribunales de cuentas, las cámaras de cuentas en primera instancia. Y las resoluciones que ahí se emiten son resoluciones eminentemente jurídicas. Entonces, sobre la base de eso, el juicio de cuentas actualmente es un juicio arcaico, es el único juicio que queda en la legislación nacional en la cual todo es por escrito, está literalmente, expresamente en la ley prohibida las declaraciones en el juicio. Entonces, realmente estamos viviendo en el año 2020 con una legislación y con unos métodos de la Corte de Cuentas de la República de hace 30 años, del 1995, que fue la reforma más grande de la ley de la Corte de Cuentas. Entonces, ¿cuál sería el legado? ¿Cuál sería la visión? La visión sería modernizar a la Corte de Cuentas de la República a través de la excelencia y sobre todo con liderazgo, porque la institución
no puede, o sea, la institución no puede ser una isla. La Corte de Cuentas de la República necesita de la Asamblea Legislativa, necesita de la Fiscalía General de la República, necesita trabajar de la mano con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, a efecto de construir juntos una verdadera democracia en el país. Licenciado Goche, su opinión. Sí, licenciado. Me llama a mí también la atención lo que el licenciado expresa. La verdad que existe un mandato constitucional para la Corte de Cuentas, aunque no es conocida como una Contraloría. La Constitución sí habla que dice que el control y la fiscalización es la parte primordial de la Corte de Cuentas. Por lo tanto, es una oficina contralora también. Lo que pasa es que no se le ha dado, y como bien decía el licenciado Fernández también, quizás aquí, y voy a ser un poco duro quizás en decir, zapatero a tu zapato. La Corte de Cuentas necesita un presidente que sea contador público, que conozca lo que es la auditoría, que en sus diversas aplicaciones, porque vamos a decir, mire, no vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia a querer ser un contador público y querer dirigir la Corte Suprema. Entonces, desde allí como que comienza lo no idóneo, ¿verdad? Y esto digo con el respeto, no tengo nada también en contra con ningún funcionario también, pero sí el mandato constitucional está puesto. Solo es de que se reoriente y en todo caso, la Corte de Cuentas tiene la potestad para poder hacer esas auditorías concurrentes. Ahora, sí es cierto que la ley de la Corte de Cuentas limita que posteriormente de ejecutados los proyectos hay que fiscalizarlos, pero usted, licenciado Méndez, como abogado, usted sabe muy bien que nuestra Constitución predomina con una ley secundaria. Si tenemos el mandato ya constitucional, incluso no es de reformar la ley para poder actuar, y a mí me parece de alguna manera, si bien o mal lo están haciendo, revisando o fiscalizando los diversos programas por las ayudas que hay y los diversos programas sociales con los fondos y la preocupación en sí de la sociedad, preocupación también por un lado también de la honorable asamblea, están pidiendo pues rendiciones de cuentas claras, precisas, y si no lo existe y no está de por medio la Corte de Cuentas teniendo el mandato constitucional para poderlo hacer, habría que ver cuáles son los problemas pues que interfieren de alguna manera para poder no realizar pues, en sí ese mandato constitucional, licenciado. Listo, licenciado Fernández, voy con usted. Bueno, como lo que nosotros ahorita estamos, qué es lo que haríamos o cuál sería el proyecto que nosotros llevaríamos a la Corte de Cuentas, ¿verdad? Sobre esa pregunta, aquí es bien importante. Yo respeto, como dice el licenciado, sí hay una función en la Corte donde hay auditores y hay funciones para los abogados. De hecho, las cámaras, o sea, prácticamente las representan y tienen. Aquí es donde no es una cuestión que si es abogado, yo creo que debería ser colegiado, pero siempre dentro de los tres magistrados debería, o por lo menos desde mi punto de vista, el presidente debería ser un profesional en contaduría pública. No obstante, como le digo, o ser, digamos, colegiado, que hayan diferentes carreras en eso, pero debería ser liderada. Ese es un punto, ¿verdad? Y no estoy en contra, como digo, pero porque también hay una función en las cámaras, o sea, y son como decía bien el licenciado Giralt, creo que es sí, o sea, y hay una función especial, ¿verdad? Y yo creo que aquí también viene una oportunidad y donde también debería de verse y evaluarse
la separación para que se diera, digamos, una contraloría, digamos, aparte, o sea, se diera una contraloría para que se viera más la especialización de la parte fiscalizadora, ¿verdad? Pero ese es un punto que dentro de los cuales se puede mejorar o arreglar. Así es que también cuáles son, digamos, parte de las propuestas o de lo que hay que hacer. Yo lo he dicho, yo actualmente funjo como presidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, y sé de que es necesario, ¿verdad?, que lo digo así, los profesionales tengamos ese rol protagónico en estas áreas. ¿Y cómo puede ser esto? Dentro de mi plataforma o de mi plan de solución a todo esto, yo lo que digo es que voy a basarlo en 4 pilares fundamentales, ¿verdad? Y que quizás el pilar fundamental siempre todos vamos a coincidir, que es la parte de fiscalización o la auditoría. Pero a ese mismo yo le agrego fiscalización, auditoría y anticorrupción, o sea, agregarle el término de anticorrupción. Entonces después viene la parte del talento humano, la parte administrativa, de la gestión humana, de la capacitación, etcétera. Después está lo del juicio de cuentas y posterior o último vamos a entrar a la parte de la tecnología. Entonces cuando entramos a la parte de la tecnología, yo creo que eso es importante. En la tecnología, quizás en el proceso que yo tengo, lo que estoy planteando, cuando hablo de tecnología, ahí voy a incluir la parte de comunicación, de presentar ante el pueblo, ante las personas, para que conozcan cuál es el funcionar de la institución. Pero quizás yo en el tema, como le digo, qué es lo que vamos a hacer, es bastante largo lo que yo tengo, pero me voy a enfocar en las primeras áreas, que es la de auditoría, ¿verdad?, o fiscalización, y la de anticorrupción. Primero es que hay que tenerlo claro, ¿verdad? Para el profesional en contaduría pública, y somos de los pocos profesionales que nuestra carrera tiene un código de ética internacional sobre el cual nosotros nos basamos, y trabajar esto y hacerlo, digamos, para todos los profesionales contadores públicos que están en la Corte de Cuentas, aplicar lo que es el Código de Ética Internacional de IFAC. Cuando yo hacía mi presentación ante la Asamblea Legislativa, establecía eso y decía, miren, de hecho, el Código de Ética de IFAC incluye lo que es el tema de la NOCLAR. Y la NOCLAR, que es la norma de no cumplimiento de otras regulaciones. Entonces ahí entramos en temas como lavado de dinero, corrupción, fraude, transacciones electrónicas internacionales y etcétera. O sea, ya toma en consideración todo eso. Entonces, el Código de Ética es un buen elemento para poder llevarlo a cabo y de hecho todos los profesionales tenemos que cumplirlo, es una obligación, porque todo aquel que ejerce la profesión de contaduría pública y auditoría está obligado a cumplir con el Código de Ética Internacional de IFAC. De hecho, que fue, si más no me recuerdo, en diciembre fue aprobado, ¿verdad?, el nuevo código para que fuese aplicado por el Consejo de la Vigilancia. El Consejo de la Vigilancia lo aprobó. Entonces, esa es una parte. Y ahora vamos a otra área que es, como le decía, como es anticorrupción, pero voy a entrar a puntos donde la especialización del profesional de la Corte de Cuentas. Y mucho se habló del tema de auditoría forense. Cuando se habla del tema de auditoría forense, voy a ser sincero, para aquellos que dicen que hacen auditoría forenses, les puedo decir que todavía no hemos entrado en un mundo donde se pueda realizar auditorías forenses. En mi caso, yo tengo experiencia de 10 años en peritajes contables, peritajes en temas de financieros, en temas de lavado de dinero, en temas de extinción de dominio, y, o sea, yo tengo 10 años de experiencia en esos temas. Entonces, ¿pero qué es lo que se hace aquí? Lo que se hace aquí son peritajes. O sea que, así es que, así a grosso modo, la parte esta de la especialización también hay que considerarla, la parte de la auditoría forense, donde yo propuse dos cosas, que era la auditoría forense
preventiva y la detectiva. Entonces, eso lo explicaré, o lo explico más en mi plan de trabajo. Así es que, quedas por aquí, me voy a quedar ahorita por acá. Le agradezco. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Esto es 8.com, Canal 30, Tele 1. Pausa. Volvemos.